Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Bien, sesión trepidante en la que estamos viviendo o hemos vivido hoy en los mercados. Hemos visto caídas muy importantes cuando se daba ese dato del IPC, pero ojo porque antes del dato del IPC estamos viendo un rebote muy interesante en las bolsas. Después del dato del IPC han caído a plomo en apenas 10-15 minutos, pasando de revalorizaciones de más de un 1% a caer cerca de un 1-2% algunos índices. Y después de esa caída tan fuerte hemos visto luego una recuperación ya en la última parte de la sesión de Europa, que ha vuelto a mandar a los índices europeos por encima del 1%, y los de Estados Unidos, que habían pasado el -2 con el dato del IPC en los futuros, ahora estaban subiendo alrededor de un 2%. Por lo tanto, sesión totalmente trepidante, única y exclusivamente apta para gente con muchísima experiencia, porque el mercado en días así, la verdad que es mejor a veces ni mirarlo, no tocarlo, porque al final puede acabar haciendo con nosotros lo que le dé la gana. Ayer comentábamos que la cabeza quizás nos decía que podríamos ver caídas muy importantes debido a que ese dato del IPC no iba a ser bueno, y así ha acabado siendo, y así hemos visto esa primera caída, pero a la vez en los índices veíamos señales que nos indicaban que quizás podríamos ver un rebote. Así que hemos acabado viendo toda la sesión de, pero al final no tenemos claro qué acabará pasando, cuál será lo que veremos las siguientes sesiones. La verdad que con la volatilidad que hay ahora mismo en el mercado parece que está despistando muchísimo a los inversores, y como decimos, mucho cuidado porque ahora mismo la situación es muy complicada. Lo que está claro es que parece que la volatilidad se ha disparado y que está aquí para quedarse, así que mucho cuidado ahora mismo con las operaciones que hagamos en el mercado. Así que nada, hoy vamos a ver de nuevo 3 análisis diarios que os aseguro que os van a resultar muy interesantes. Bueno, pues la primera de las acciones con la que vamos a empezar es Celnes. Veíamos una caída muy importante, como decimos, cuando se producía ese dato tan feo del IPC en Estados Unidos, pero al final de la sesión se ha recuperado muy bien y ha dejado esta vela en forma de martillo, que en principio nos podría hacer indicar que podría rebotar las siguientes sesiones. Hoy el volumen ha sido muy alto, pero cuidado con el volumen de hoy, aunque hemos visto una caída, porque como decimos, al haber tanta volatilidad, cuesta mucho diferenciar qué parte del volumen ha ido con la caída y qué parte ha venido con la recuperación. Lo que sí que es verdad es que hoy la cotización se ha acercado muchísimo a un soporte muy importante, los 27,76, que tenemos que remontarnos hasta el año 2019 para encontrar esa zona de soporte. De aquí la importancia de siempre echar la vista atrás para buscar esas zonas de soporte y de resistencia cuando vemos que acumula una caída muy importante en precios que no veíamos desde hace mucho tiempo. Hoy también ha perdido esos mínimos que veíamos en marzo de 2020, pero como decimos, al final de la sesión lo ha recuperado. Y bien, ¿qué podríamos esperar ahora? Pues fijaros cómo quizás la cotización podría estar formando una divergencia entre los mínimos que veíamos a final de septiembre y los mínimos que estamos viendo ahora. Es decir, si ahora viéramos un rebote al alza, si diera continuidad a este impulso como hemos visto en la última parte de la sesión de hoy, ojo, porque el rebote podría llegar a ser muy interesante y puede que no se quedase en esa zona de los 31,20 que antes se había consolidado como soporte y ahora podría consolidar como resistencia. Al haber una divergencia, quizás podemos ser un poquito más optimistas y podríamos buscar el objetivo en los 34. Para confirmar esta divergencia, como decimos, deberíamos ver un rebote y superar la zona de 31,20 para activarse ese objetivo en los 34 euros, que también era una zona que, si echamos la vista atrás, había actuado en este caso como resistencia. Por lo tanto, ahora también la deberíamos tener en cuenta. En el gráfico semanal vemos clarísimamente que, aunque veamos rebotes, la tendencia bajista es absolutamente clarísima. Fijaros la caída que acumula desde el mes de agosto. Es espectacular. Quizás si viéramos un rebote muy importante, el objetivo final de este rebote, ya el punto máximo, podría estar en la media de 200 sesiones, pero esto ya serían palabras mayores y debería superar bastantes resistencias que tiene por el camino, porque fijaros en el gráfico diario, madre mía, el cuadro que tiene de resistencias hasta llegar a la zona de los 39 euros que estamos comentando. Por lo tanto, debería tener mucho volumen en ese rebote para llegar a alcanzar esa zona que acabamos de decir, la media móvil de 200 sesiones. Bien, vamos con la siguiente, que es Soltec. Y Soltec, ¿hasta dónde sabéis de la sesión de ayer? Pues hasta esa zona que tiene muy interesante en los 3,90. Es una zona de soporte clave en el gráfico, que ya hemos visto en anteriores ocasiones cómo ha actuado muy bien como soporte, y ahora podría buscar el rebote desde esta zona. Fijaros cómo
en los mínimos que hizo el mes de septiembre. El RSI estaba en 32,52, ayer llegó a estar en 31,58. Por lo tanto, no tendríamos divergencia, ya que el mínimo ha sido inferior en la cotización y también en el RSI. En este caso, no tendríamos divergencia en el caso de ver ahora un impulso alcista. La zona de ahora es muy importante, porque si pierde la zona de 3,90, fijaros como no tendría ningún soporte por debajo y podría irse en caída libre. Vamos a ver el gráfico semanal, como no tiene nada hasta la zona de los 3,36 en esos mínimos que veíamos en mayo. Por lo tanto, ojo, porque la caída ahora, si pierde los 3,90, podría llegar a ser muy importante. En el caso de que ahora veamos un rebote, si damos continuidad a este rebote que como decimos que hemos visto a la última hora, la verdad que el mercado ahora mismo está absolutamente loco. Fijaros todas las velas tan largas que ha dejado en la sesión de hoy, en este valor, en Celnes, lo vamos a ver en IAG también. Esto es provocado por la volatilidad. Ahora parece que el mercado necesita coger una corriente, ya sea alcista o bajista, y como decimos, podemos pensar que veremos un rebote de esta zona de soporte tan importante, pero como el mercado, que lo vamos a ver el fin de semana, los índices encuentran soportes muy pero que muy importantes, como le pierdan ese soporte, la caída podría llegar a ser morrocotuda. ¿Que vemos que entra un poco de rebote? Pues ¿dónde podríamos situar el objetivo? En la media móvil de 70 sesiones. Más allá va a ser complicado porque, como decimos, no hay divergencia. Por lo tanto, puede que sea un rebote dentro de la actual tendencia bajista sin romper resistencias importantes. Y la última de las acciones que vamos a ver, y una de las grandes protagonistas del día, después de presentar resultados que aparentemente, por lo que se ha contado en los medios, han sido demasiado buenos. Yo no suelo leer resultados ni nada de este tipo, pero bueno, cuando veo que una acción está subiendo más de un 10%, pues digo, joder, algo estará pasando. Y en el caso de IAG es que había presentado resultados y los inversores han debido tomar muy bien estos resultados, han debido ser muy buenos, y de ahí que hayamos visto la subida tan importante en la sesión de hoy. Pero fijaros, porque el rebote justamente ha llegado hasta la media móvil de 70 sesiones, que si echamos la vista atrás es su principal techo en los últimos rebotes importantes en el gráfico. Por lo tanto, todo hace pensar que el rebote ha llegado a su objetivo en tan solo una sesión. Fijaros aquí también como en el caso de IAG no veíamos divergencia porque no conseguía marcar un mínimo inferior del que veíamos un par de sesiones antes, a finales de septiembre. Por lo tanto, quizás si hubiéramos visto una divergencia con un mínimo inferior a la cotización y el RSI no hubiera marcado un nuevo mínimo, pues quizás ahora podríamos ser un poco más optimistas. Pues fijaros como aquí simplemente sería un rebote dentro de la tendencia bajista sin superar los anteriores máximos y sin superar su principal resistencia en la tendencia bajista. Por lo tanto, todo indica a que el objetivo del rebote ha llegado ya a su fin y ahora quizás podríamos dar continuidad a las caídas. De hecho, fijaros en el gap que ha dejado abierto entre la sesión del 3 de octubre y del 4 de octubre. Es un gap que puede que en las siguientes sesiones intente cerrar. Por lo tanto, ojito, porque podríamos ver caídas, como decimos, las siguientes semanas. Vamos a ver también el gráfico semanal para ver lo clarísima que es la tendencia bajista y la zona tan importante que tenía en los 1,20. Vimos como la perdía, parece que ahora ha intentado rebotar hasta ella. Fijaros como también en el caso del gráfico semanal es la banda media de Bollinger la que está actuando como techo en todos los rebotes, ha quedado muy cerquita hoy y ahora, como decimos, todo hace pensar que podría continuar cayendo. Es decir, hemos visto una vuelta después de romper ese soporte tan importante, los 1,20, y ahora, viéndolo en el diario y viendo la clara tendencia bajista que vemos también en el semanal y que se encuentra en el techo de esa tendencia bajista, pues todo nos hace indicar a que podría continuar cayendo las siguientes sesiones. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Este fin de semana ya por fin volveremos a ver ese vídeo del resumen semanal. Ya veréis cómo va a ser la estructura de este vídeo, ya que va a cambiar un poquito con lo que veíamos respecto a antes del verano, así que espero que os guste también y que también os parezca interesante. También es probable que veamos este fin de semana un nuevo vídeo del otro canal que he creado recientemente del economista de cabecera, pero bueno, eso no os lo puedo confirmar, así que bueno, si me da tiempo a grabar un nuevo vídeo, pues lo podréis ver todos aquellos que estéis suscritos y que le hayáis dado a la campanita, porque os avisará. Así que nada, como os digo todos los días, lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Está la cosa en el mercado como para dar recomendaciones de compra y de venta con la locura que estamos viendo en el mercado. Pero bueno, lo dicho, nos vamos a ver este fin de semana de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.